Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal. Me da mucho gusto presentarles en esta ocasión y nuevamente a mi amiga y colega Sari Méndez. Y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar sobre un aspecto, quizás a lo mejor algunos de ustedes digan que es demasiado académico, pero bueno, ahí en lo que nosotros vemos en nuestra temática del el tema de los ovnis estrellados, mucho se ha hablado del famoso elemento 115. Entonces, bueno, en esta ocasión, y nuevamente, Sari, muchísimas gracias por esta oportunidad que tengo yo de contactarte nuevamente. Muy buenas tardes, Carlos. Buenos días y buenas noches a quienes nos vean desde cualquier lugar del mundo. Un gusto acompañarte y con un tema muy interesante quienes nos dedicamos a este tema de la investigación y el estudio y la divulgación del tema OVNI, no podemos dejar de lado. Yo creo que es imprescindible que tengamos bases en este tipo de conocimientos, ¿no? Que tengamos cierta base en la ciencia para poder enfrentarnos al análisis y tratar de dar explicaciones congruentes y coherentes, ¿no? De lo que estemos presentando. Sí, así es. Y desde luego, bueno, pues aquellos que no hayan estudiado las áreas en la preparatoria de química o biológica, pues seguramente esto les resulta bastante desconocidos. Entonces, Sari, la primera pregunta es, ¿dónde estamos situados antes de que se descubriera el elemento 115? Bueno, pues estamos hablando de la caída del ovni de Roswell y después de los testimonios de Bob Lazar en los 70, donde él nos cuenta que visitó las instalaciones y que estuvo cerca de toda la investigación que hacía en el sitio donde se tuvieran esos restos que siguen siendo un misterio hasta ahora, en donde él vio cómo se aplicaba la ingeniería inversa, y entre todo lo que nos contaba es que en esos restos se había encontrado un elemento que aún no había sido descubierto en ese tiempo y agregado a la tabla periódica, que era el elemento 115. Muchos que no conocieran un poco de la historia de la clasificación o de los elementos químicos o de los mismos elementos químicos, pues se sorprenderían, ¿no? Pero ya desde el tiempo en que Mendeleev hace una compilación de las aportaciones que otros científicos, que ya los podemos llamar así, en ese tiempo, incluido Lavoisier, que convierte la química en una ciencia, y que descubriera el oxígeno eh, a través de analizar la producción de dióxido de carbono, quemando por ahí carbón, eh, mm, y que cuantifica y determina al menos el peso mínimo que podía tener una partícula mínima de esos elementos. Establece una clasificación de esos elementos químicos que perduran hasta nuestros tiempos. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del átomo. Toda la materia está compuesta por átomos, pero esos átomos tienen varias partículas en tu interior, y conforme avanza la tecnología, las partículas que constituyen el átomo van aumentando en tipos de partículas. Y en Ya más no son pequeñas. las clásicas electrón, protón y neutrón, sino que ellas a su vez están subdivididas, y además el comportamiento de la materia y la energía en el espacio y en la naturaleza depende de esas pequeñísimas partículas. Incluso algunas de ellas nos visitan desde el espacio y nos atraviesan
sin que nos demos cuenta, como son los neutrinos, y pertenecen a átomos que están a millones y millones de años luz de distancia en nuestro universo, ¿no? Y sin embargo, desde allá vienen. Entonces, esa clasificación que hace Mendeleev la basa en esa primera aproximación de propiedad física y química de esos átomos, que era el peso atómico, como le llamaban en ese tiempo, lo que pesaba cada átomo. ¿Por qué? Porque Lavoisier encontró que los elementos que constituían al dióxido de carbono pesaban diferente. Los átomos de oxígeno pesaban una cierta cantidad y los átomos de carbono pesaban otra cierta cantidad. Y esto fue desglosando los pesos, ¿no?, del carbono y del oxígeno, al sumar el oxígeno que aplicaba para la combustión con el carbón puro que quemaba, ¿no? Entonces, de allí se empieza a acomodar los elementos que se conocían en ese tiempo en una clasificación muy similar a la que tengo aquí atrás en el fondo. Estos elementos se fueron acomodando por sus pesos, pero Mendeleev le puso tabla periódica junto con otros, ya con antecedente de otros químicos que habían encontrado que había una variación en aumento progresivo proporcional de los pesos de los átomos que iban descubriendo y que se relacionaban con sus propiedades, y que átomos de pesos similares de elementos diferentes tenían propiedades similares. Por ejemplo, si nosotros analizamos los elementos de la primera columna a la derecha que tengo, pues excepto el primero, que tiene una H y es el hidrógeno, que todos sabemos que es un gas, el litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio, francio, todos ellos tienen propiedades similares en cuanto a su alcalinidad, en cuanto a su manera como reaccionan en el agua, en la manera como se combinan en la naturaleza. Estos elementos no los vamos a encontrar libres en la naturaleza. Estos elementos libres en la naturaleza son muy reactivos, explotan al solo contacto con el oxígeno. Ahí has tocado un punto muy importante que dices Ajá. que, bueno, sabemos que están agrupados los elementos por grupo y por periodo. Entonces, refiriéndonos al elemento 115, Ajá. cuando se descubrió hace apenas algunos pocos años, creo que fue en 2015, ¿qué, No, en 2003 ah, lo sintetizaron los rusos. ¿qué características tiene este elemento, Sari, que no tengan los otros elementos que ya habían sido clasificados? Bueno, el elemento 115 lo tenemos a la izquierda de donde yo estoy, perdón, a la derecha, ¿sí? A ver si se alcanza a ver mi mano. Ok, Sí. sí. Lo tengo subrayado entre varios elementos que encerré entre dos líneas rojas. Está subrayado con azul. Sí. Y se denomina Moscovio. Moscovio en honor a la Universidad de Moscú, que fue donde se descubrió. El nombre que se asigna a los elementos ahora lo otorga la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada, que es una organización donde todos los estudiosos de la química de grandes niveles y que están sobre todo en el desarrollo de nuevos elementos y del estudio de propiedades, digamos los Mendeleev de nuestro tiempo, Sí. están agrupados y ellos se reúnen con cierto periodo para
presentar los nuevos descubrimientos, no solo de nuevos elementos, sino de nuevos isótopos, los van incluyendo en la lista de los tipos de átomos para ese mismo elemento que se pueden encontrar en la naturaleza, y también para darle nombre a elementos que se hayan descubierto y que ya se confirme que existen, ¿no? Y el moscovio, el elemento 115, se informa a través de una publicación del 2 de febrero de 2004 en la revista Physical Review. Y los científicos rusos del Instituto Central de Investigaciones Nucleares de Dubna y los estadounidenses del National Laboratory de Lawrence Livermore presentaron los resultados de la traza en sus registros después de hacer un bombardeo de americio con partículas alfa, y entre las partículas que obtuvieron apareció este elemento que quedó registrado como tal, con una masa de 115, con un número de átomos de 115, número de protones, que es la partícula positiva que le va a dar el número a cada elemento, tendría 115 protones, y la masa atómica, pues que dejó rastro, ¿no? Que es un poquito más del doble. Entonces, Elemento, perdón, sí, adelante, Carlos. Aquí hay un punto muy importante, porque estás mencionando que el descubrimiento se hizo en un laboratorio. Claro. Y la pregunta es la siguiente, porque muchas personas que están en este tema piensan que ese ovni estrellado, el de Roswell, y que bueno, ahí lo estudiaron y hicieron ingeniería en reversa, piensan que ese ovni traía ese elemento en sí y que es un elemento que no existía en la Tierra, cosa que no es así. Pues a ver, vamos a ponernos de acuerdo. En los 70s, que yo recuerde, creo que nada más existía hasta elemento 95 declarado como tal, ¿sí? Ah, bien. Sí. Los elementos creo que hasta cerca de los 80 ya incluyen hasta el elemento número 104. Y ahí se quedó la tabla periódica estancada. ¿Por qué? Porque hubo elementos previos al 115, al 111, que no se habían descubierto. De hecho, por ejemplo, a veces se descubren primero los elementos, como por ejemplo, hubo trazas primero del 118. Perdón, no silencié mi celular. Hubo trazas por ejemplo, del elemento 118 antes que del 115. Pero al publicarse el elemento 115, obviamente se produce revuelo entre las personas del ambiente ufológico a principios del año 2000. Este elemento 115 aparece en la tabla periódica, pero ya también tarde, como cerca del 2000, del año 2010, por allí. ¿No? Pero yo impartí química muchos años, yo en ese tiempo impartía la materia de química, y pues nosotros bajábamos la información de UIPAC actualizada. Existe la página, de hecho aquí tengo el enlace a una página interactiva de isótopos, donde te puedes ver qué elementos ya se conocen isótopos, si ya se estableció alguna propiedad, etcétera. El problema con estos elementos del 94 en adelante
es que su vida media es demasiado corta, así como la es de otros elementos que están antes del 94. Por ejemplo, este elemento, el 115, dice que se desintegraron por emisión de partículas alfa en nijonio, que es un elemento que duró aproximadamente 100 milisegundos. Y hasta agosto del 2013, en otro experimento, se confirmó el hallazgo del elemento. ¿Sí? Ese elemento, cuando se descubrió, ¿es gaseoso, es líquido? No. No se puede establecer propiedades físicas específicas por la poca vida media que tienen. Y eso es lo interesante con respecto a lo que Bob Lazar habló y quien estaba a cargo de la investigación, de cuyo nombre ahorita se me derrapa, porque hay otra persona que estuvo a cargo justamente del tema del elemento 115, que también fue callado. Por eso no, su nombre no es muy sonado. Este elemento, por la posición que tiene en la tabla periódica, pues debería de ser sólido, porque si nos damos cuenta, pertenece al grupo del nitrógeno, que el nitrógeno sabemos que es un elemento gaseoso, pero abajo tenemos el fósforo, tenemos el arsénico, tenemos el antimonio, que son sólidos. Podríamos pensar que por tener enorme masa pudiera tender a ser sólido. Sin embargo, aquí en la Tierra se ha descubierto solo en un laboratorio de emisión de partículas, en un acelerador de partículas por bombardeo. Las partículas alfa son protones, básicamente, es la parte positiva del protón. Entonces, ese elemento, pues sería muy difícil de que sobreviviera por la vida tan corta que tiene. Bueno, con otros elementos radiactivos. Ajá. Pero con nuestra tecnología. Allá voy. En el tema de Bob Lazar y quienes estuvieron involucrados en esa investigación del elemento 15 afirmaban que la nave que tenían tenía una fuente de energía que partía del elemento 115 estabilizado. Y aquí hemos logrado estabilizar núcleos de plutonio que nos generan energía nuclear y a su vez energía eléctrica. Sí. Hemos logrado estabilizar algunos otros elementos inestables como el polonio también para el efecto de misiles nucleares, etcétera, ¿no? Pero esos tienen una masa y un número atómico un poco más pequeño, que son de todos modos casi del mismo periodo que estos elementos de los que estamos hablando. Entonces, el último estable aquí en la Tierra y que no emite radiactividad es un isótopo del plomo, porque también hay un plomo que es radiactivo, que la gente no sabe. A partir del bismuto, que si mal no recuerdo es el elemento 81, 86, no recuerdo, ese elemento hacia adelante, bismuto, polonio, actinio, radón, todos ellos, y hasta el radio, francio radio, etcétera, todos hasta donde estamos, todos son radiactivos. Todos los que están abajo, en el conjunto de pares de abajo, también son radiactivos, son inestables y otra cosa, artificiales. El bismuto es más natural todavía, pero casi todos los demás se producen por la descomposición de los elementos que tenemos aquí hacia atrás, al ir perdiendo sus neutrones y sus protones por la inestabilidad que tienen en el núcleo, pues van tendiendo a ser estables. Pero aquí en la Tierra no se ha logrado estabilizar un elemento con esa vida tan corta. Sin embargo, Carlos,
estamos hablando de tecnologías muy avanzadas, de tecnologías que nos llevan millones y millones de Sí, años y nosotros como humanos y terrícolas con nuestras medidas de tiempo y espacio que nos cuesta mucho trabajo imaginarlas porque simplemente nuestro periodo de vida, que es de promedio de unos 70 años, por ser así como muy rigurosa y apegándome a la OMS, nos cuesta trabajo imaginar nuestro propio pasado sí, cercano, imaginarnos lo que pasaba en el pasado cuando nuestros abuelos tenían nuestra edad o más atrás, cuando eran jóvenes, o ir hacia, imaginarnos cómo vivían las personas en el siglo XVIII, el siglo XVII, nos queda la referencia en pinturas, pero no nos podemos ubicar en el contexto. Entonces, si nosotros pensamos en esas tecnologías que están avanzadas en lugares que se formaron al inicio del Big Bang y que, como se afirmaría, a lo mejor para nuestros ojos ya desaparecieron, porque alguna luz de alguna estrella que nos llega ya se habrá extinto por el tamaño de distancia que habrá recorrido, pero podemos pensar que ha habido civilizaciones en aquellos confines sí, que han logrado superar el estado caótico en el que vivimos ahorita los humanos y que, sin ser pesimistas, parecería que tendemos a la autodestrucción, sí. porque además nuestra presencia como Homo sapiens ha sido muy corta y con esta tecnología al presente, pues tenemos muy poquito tiempo. O sea, tener 50 años, 40 años. Hay jóvenes que de 15 o 16 años que ya nacieron con esto y no se pueden imaginar viéndonos a nosotros con una televisión en blanco y negro y con 3 canales de Claro. televisión para escoger, ¿no? O- Entonces, eso nos impide a nosotros pensar que esas civilizaciones avanzaron en tecnología y han alcanzado una eficiencia en el uso de la materia y la extracción de la energía en una manera totalmente óptima. O sea, imaginemos cuánto de elemento 115 requerirían para producir toda la energía para mover esas naves y transportarse a esos millones de años luz de distancia. sí. Podríamos decir que los elementos que conocemos, que están en estado de la natural, que están en la naturaleza, ya no habría posibilidad de conocer algo más, o me refiero porque, bueno, se supone que pues el universo partió de un punto y que todo lo que está desarrollado tiene la misma materia. Entonces, ¿habría posibilidad todavía de descubrir otros elementos que no estén en la Tierra o eso es difícil? Pues la tabla periódica puede ser infinita. Algunos se atrevieron a decir que Mendeleev estaba loco. Y mira, ya vamos en el grupo 8 de la tabla periódica, porque no vamos allí. Ya se descubrió, si mal no recuerdo, se acaba de descubrir este año 2020 el elemento 226, perdón, 126, así con pandemia y todo. Estamos hablando del 115. Cuando yo dejé de impartir química, que fue hace como unos 6 años, yo, mi tabla periódica ya tiene hasta el elemento 124. Perdón, no tiene nombre todavía, no he revisado porque pues ya no es mi tema, ¿no? Sí, bueno, era como, Elemento 124. bueno, Puede haber un grupo 9 y un 10 y pues yo lo siento por los chavos que estudian química y todavía los quieren hacer que se avienten todas las configuraciones electrónicas de todos los elementos de la tabla periódica. No, o sea, yo de veras hubiera dicho basta. Garantíceme que esto me va a ayudar en algo. Por lo menos vamos a tener la idea de qué se puede lograr con eso, con una tecnología. ¿Por qué? Porque ya están desclasificados documentos de la CIA
de proyectos de investigación donde uno de ellos habla del vacío cuántico. Y nosotros queremos pensar en el átomo como un pedazo de carbón o un litro de gasolina que lo quemamos y nos hace mover el motor. Yo quiero saber cuántos saben cómo trabaja un motor de combustión interna y Sí, cómo claro. se quema la gasolina. Imagínate, pero el vacío cuántico es el espacio infinito para los electrones de un átomo que queda entre uno y otro electrón. Cada electrón se aleja 10,000 veces uno del otro conforme van ubicándose en sus orbitales, alejándose del núcleo. Y sin embargo, no se van. Se Sí, van cuando se combinan con otro átomo, porque allí el último electrón o los dos últimos electrones que se lleguen a unir con otro átomo se van a circular adentro del otro átomo y los del otro vienen. O simplemente cuando uno aporta va y el otro lo recibe. Y esos electrones andan girando, pero en la última órbita. Y eso sí. mantiene la materia sólida o líquida o incluso hasta de los gases de varios átomos que conocemos, como el metano, el dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Sí, Pero adentro de cuando se rompe esa estabilidad de los electrones alrededor del núcleo, la energía que está almacenada allí y que evita que los electrones salgan disparados o caigan al núcleo, son los que deben estar generando esa energía. Entonces, hablar de un elemento 115 es hablar de 115 electrones para cada átomo moviéndose alrededor con un espacio cuántico tremendo, como para producir, qué sé yo, antigravedad, desarrollar una velocidad que multiplique la de la luz o que sea capaz de hacer que la materia atraviese algún portal de esos que pliegan el universo para cortar distancias y que nosotros no lo vamos a entender porque seguimos pensando en seguir comprando gasolina para nuestro auto, gas doméstico para nuestra estufa, carbón para nuestras plantas de luz, etcétera. Y no, nosotros no pensamos en el potencial. Ya no hablemos de extraer energía nuclear. Eso ni aquí lo pueden hacer. De hecho, quien hace mover al rover Perseverance, que está ahorita en Marte, ya lleva un núcleo lleva un sistema de energía nuclear que sí, lo alimenta sí. y es una gotita. No es lo de con un tubo de este tamaño de plutonio, tú puedes alumbrar durante años una ciudad como la de Oregón o como la Ciudad de México, Sí. ¿sí? Otra pregunta, Sari. Por ahí hubo un científico que pues también trabajó ahí en el área de S4, que ya murió, Boy Bush. Y bueno, es medio controvertido este científico. Ujú. Y por ahí en la televisión, pues hemos visto que él declara que efectivamente ahí en esa área están haciendo ingeniería en reversa, etcétera. Pero él dice que analizando las partes que encontraron del ovni estrellado de Roswell, identificaron tres elementos principales, que uno de ellos es el telorium, otro es el germanium y otro es el palladium. ¿Qué Ajá, características tienen esos elementos que este científico que murió dice que encontraron de esa nave siniestrada, Sari? ajá. Bueno, pues esos son nombres en latín. Ah, Los nombres o en inglés, ¿no? Los nombres en español sería paladio, sí, telurio y germanio.
Sí. Y, por ejemplo, yo por allí también subrayé en azul estos elementos. Ahí está el paladio, Ah, sí. ¿sí? El paladio es un elemento que fue descubierto aquí en 1803 por Hyde Wollaston William, ¿sí? Y le pusieron el nombre de un asteroide Palas, o por la diosa Palas, ¿sí? Y es junto con el platino, el rodio, el rutenio, el indio y el osmio, un elemento de un grupo que se llama elementos del platino, Ah, los cuales tienen una facilidad de temperatura relativamente baja para fundirse y cuya densidad permite favorecer la dureza y la durabilidad de otros metales cuando se hacen aleaciones, ¿sí? Y estos elementos se utilizan actualmente en varias tecnologías. los tres elementos son sólidos. Los tres elementos son sólidos, ¿sí? Son metales. Ajá. Todos los elementos que ves ahí en ese como escalón de la tabla periódica, Sí. todos son sólidos. Los únicos que son gaseosos son el hidrógeno y los elementos que siguen enfrente del hidrógeno, excepto que serían a partir de nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿sí? Y luego hacia abajo tendríamos abajo del flúor todos los de la familia del cloro que le dicen flúor, cloro, bromo, yodo, astato, que también lo podemos encontrar en forma sólida, y luego los gases nobles que les dicen los que no se combinan, que serían neón, argón, xenón, radón, ¿sí? Etcétera. Esos Es como un elementos, 7 de la tabla periódica que tiene elementos gaseosos, ¿sí? esos, El paladio es sólido como el oro, como el platino, o sea, esos, luego el telurio, perdón, ok, esos dale, tres sí, perdón. elementos, son conductores. ¿Qué características Sí, principales tienen? sí, son conductores, son utilizados actualmente, por ejemplo, en productos electrónicos como en computadoras, teléfonos móviles, ¿sí? Se utilizan también en odontología, en medicina, ¿sí? Se están utilizando, por ejemplo, el rodio, hay pilas o baterías de rodio, así como las hay de litio y de tungsteno, también hay baterías de rodio, ¿sí? Resisten también las altas temperaturas, supongo. Resisten altas temperaturas relativamente, sobre todo combinados con otros metales. Y además son anticorrosivos, es decir, que evitan que otros metales aliados, como por ejemplo el fierro, se puedan oxidar. Entonces, por eso son muy utilizados en el tema quirúrgico, en el tema de metales que deben de tener una baja acción con el oxígeno para evitar, por ejemplo, que se destruyan al contacto con la humedad, el aire, etcétera. A veces nosotros no sabemos por qué cuesta tanto una construcción de un puente, pero a veces tienen algo de estos elementos en las estructuras metálicas para evitar justamente la corrosión. Todos estos elementos que me has mencionado ya habían sido descubiertos desde hace mucho tiempo. Sí, Ya te dije, el paladio en 1803, sí. ¿sí? El germanio también se descubrió en el siglo antepasado. El telurio igual, todos ellos.
¿Y estos se pero encuentran en la naturaleza libres? normalmente estos elementos los vamos a encontrar como minerales, ¿no? Por Sí, ejemplo, podemos encontrarlos como, sobre todo como sales minerales, asociados como sulfatos, como carbonatos, etcétera, pero es relativamente sencillo extraerlos como el oro. Tú sabes que el oro se encuentra como óxidos sí, y el simple hecho de, de, mm, de elevar la temperatura y agregar mercurio va a hacer que el oro se adhiera al mercurio como aleación y después calentando la aleación, el mercurio se va a evaporar y va a soltar el oro puro. queda libre. Y el mercurio nos contamina los ríos, ya sabemos, ¿verdad? Ahora, del elemento 115 y todos los que vienen después, el 16, el 17, y tú me decías hasta el 24, inclusive cuando tú Ajá. dejaste de dar clase, ¿ese grupo está clasificado en el mismo grupo de la No, tabla no, 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 periódica o están fíjate bien. distintos? Aquí abajo lo puedes ver. Tenemos el moscovio que está, está entre los rojos, por eso lo subrayé. Puse el 14, 15, 16, 17, 18. Y es que se acomodan en periodo por su masa atómica Sí, consecutiva. O sea, tenemos el 1, 2, 3. Mira, por ejemplo, así rápidamente, el hidrógeno es el 1 y luego si saltamos hacia el otro extremo de la tabla, tenemos el 2 que es el helio y luego 3 el litio, 4 berilio, 5 boro, 6 carbono y así. Entonces, así se van numerando y van de uno en uno. Así tenemos francio, radio, lantano, etcétera, todos los que están aquí abajo y luego ingresamos los que siguen adheridos a la tabla principal. Y eso es por la manera como están organizados sus electrones, sí, porque los elementos de abajo, que son los lantánidos y los actínidos, no es que estén fuera de la tabla, sino que si nosotros apilamos todos esos los elementos como palos de barajas, como por ejemplo la mano de haces o el palo de haces y el palo de tréboles, los que están arriba con el lantano, los lantánidos serían como el palo de haces y el de abajo sería el palo de actínidos. Entonces nosotros vemos todos esos elementos hacia arriba como torres que sobresalían y todos esos elementos siguen la cuenta. Por eso dice, a ver, cómo estaba el radio y después cómo saltan inmediatamente al elemento no sé qué y todos los demás, pues están abajo a partir del lantano y del actinio y esos hacen que la cuenta progresiva continúe. Ajá. Pero bien, estos elementos tienen acomodados los electrones de tal manera que parecerían el mismo elemento en cuanto a electrones, aunque su masa atómica y la cantidad de protones que tienen, pues no lo es. sí, ¿Sí claro. me explico? Ah, Entonces, si nosotros incluyéramos estos, tendríamos que empujar todos los electrones que siguen hasta el infinito. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, tiene su porqué, pero aún así se acomodan de esa manera porque en número progresivo las propiedades van coincidiendo con el número que tiene arriba cada columna. Si te fijas, el hidrógeno inicia la columna 1 y luego el que sigue, que es el berilio, ¿sí? Sería el bario, es el número 2 y luego nos vamos y el grupo sigue el número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y, hasta hacia abajo y luego 7, 8, 9, 10. ¿Por qué así? Los elementos que están arriba, la barrita inicial y el otro bloque, son elementos tipo A y se llaman así porque empiezan con un electrón para combinar, o sea, y los elementos de abajo ya empiezan a tener otras propiedades. Es muy complicado explicar todo en un momento de por claro, qué están no, acomodados así.
Pero si tú no puedes decir que el elemento 111 tiene las mismas propiedades que el 115, no. El 111 tendrá propiedades parecidas al que le sigue hacia arriba de él y así sucesivamente. Por ejemplo, todos los elementos que están debajo del oxígeno, que es el O, van a tener las mismas propiedades o muy similares. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sobre todo para combinarse. Lo que pasa es que las propiedades van variando y esta es una tabla en blanco. Luego vemos que están agrupados como por escalón, sombreados de un color unos y todo. ¿Por qué? Porque al final también cada elemento va a compartir propiedades con otros, pero todas esas propiedades, Carlos, se la dan los electrones. O sea, aquí lo que hace pesado al átomo es lo que tiene dentro del núcleo, pero el que le da sus propiedades de ser líquido, sólido, gaseoso, poderse combinar o no requerir combinarse, etcétera, se los van a dar los electrones.